Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. Un nuevo episodio del podcast MTP Noticias, hablando derecho de derecho, y lo advertimos, le rogamos, le pedimos al doctor Héctor Carrión que nos acompañara y aceptó. Así que el día de hoy es nuestro invitado, y para quienes se perdieron el episodio anterior, váyenselo a ver y a escuchar, porque el doctor nos habla de quién es. Pero para los que nos siguen en este episodio, les comento, el doctor Héctor Carrión es docente, investigador, ha publicado muchísimos artículos en diversos temas del ámbito penal, del ámbito de ejecución penal, procesal, derechos humanos, etcétera, etcétera. Es egresado de la Universidad La Salle, pero también es docente en diversas instituciones como la UNAM. Así que hoy, haciendo gala de esa presencia de Puma, nos acompaña el doctor Héctor Carrión. Bienvenido, este es tu programa. Muchísimas gracias, doctora, por esta nueva invitación a tu programa, y muy contento de acompañarte y también estar atento a las inquietudes y dudas que tú me puedas transmitir y que te transmitieron también tu auditorio. Y pues aprovechando, he de decir que vamos a hablar de un tema que viene, bueno, yo lo voy a presumir, que es el libro del doctor, Los criterios de oportunidad en el proceso penal mexicano, teoría y práctica. No es por darlo a desear, pero el mío está firmado, ¿verdad? Por el autor. Pero no solamente quiero hablar y mencionar el libro, sino el tema, el eje central de este libro que tú hiciste, apreciado doctor, es un tema que ahorita está generando mucha ámpula. De hecho, cuando lo hiciste, pero ahorita más con todo este tema del andamiaje de la Procuración de Justicia. Y para arrancarnos, doctor Héctor Carrión, la potestad del Ministerio Público es absoluta. ¿Cuáles son sus límites y los criterios de oportunidad? Pero arrancamos primero, ¿el Ministerio Público hasta dónde? Claro, el Ministerio Público actualmente, su función desafortunadamente está poco legitimada en el ámbito de la opinión pública, y por supuesto la perspectiva que tenemos todas y todos no es muy favorable, con independencia de que quienes hemos tenido oportunidad de llegar a representar las y los intereses de la sociedad como agentes del Ministerio Público, desafortunadamente nos damos cuenta que esa finalidad que tiene, ese propósito que tiene el Ministerio Público, como en este caso protector de la ley, desafortunadamente no se corresponde con lo que vemos actualmente. El Ministerio Público es una institución muy poco entendida desde el ámbito histórico y por supuesto en el ámbito legal. Históricamente el Ministerio Público surge como una institución que viene a contender en contra de los abusos de quienes llevaban a cabo el gobierno o la representación de la administración pública. Se dice incluso por algunos autores que el Ministerio Público es hijo de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque surge como una institución que va a proteger los derechos de las personas que desafortunadamente han sido víctimas de los abusos del poder. Y así es que se delega una importante función al Ministerio Público para que lleve a cabo la representación de esos intereses. Ahora sabemos que cuando hablamos del Ministerio Público muchas veces nos referimos al fiscal o a la fiscala. El concepto de fiscal o fiscala atendía precisamente a esa potestad que tenía el Ministerio Público en su momento de ser inicialmente representante de los intereses del gobernante. Pero cuando el gobernante comienza a cometer abusos, se plantea o se replantea la función de ese fiscal a un Ministerio Público. Y desafortunadamente en el ámbito nacional sabemos que la genealogía o la raíz del Ministerio Público en el ámbito jurídico inicialmente dependía del poder jurisdiccional y posteriormente del poder ejecutivo. Y con motivo de las reformas que se dieron en pleno siglo XXI, sabemos que el Ministerio Público, al menos desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista formal, ya no digamos
en la práctica, ya no depende del Poder Ejecutivo. Entendamos el Poder Ejecutivo a las personas gobernantes o bien a las personas titulares de los gobiernos o bien de la o el presidente, si así lo queremos ver. Entonces, cuando hablamos del Ministerio Público, necesariamente tenemos que llevar a cabo este estudio ejecutivo de cuál es su naturaleza, y actualmente el Ministerio Público como institución se instituye como un organismo público autónomo, a la par de otros organismos públicos autónomos como pudiera llegar a ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso quiere decir que no depende ni de los gobernantes, tampoco depende del poder jurisdiccional, y por lo tanto, toda función que realice quien represente al Ministerio Público deberá atender al principio de objetividad, y el principio de objetividad implicará que cualquier persona que ejerza esta función llevará a cabo la investigación y persecución de los delitos ante las autoridades jurisdiccionales con total imparcialidad. Y eso quiere decir que atendiendo a esta función que se le ha asignado constitucionalmente de investigar y perseguir los delitos, ya sea en el orden común o en el orden federal, necesariamente implicará que atienda no solo los elementos que puedan llegar a beneficiar a la persona víctima, sino que también las personas agentes del Ministerio Público deberán observar y analizar con total objetividad e imparcialidad aquellos elementos o datos de prueba que en el caso concreto puedan llegar a beneficiar a las personas sujetas a una investigación. Pensemos que no todas las investigaciones implicará que las personas investigadas o sobre las que verse una determinada imputación, muchas veces o en algunos casos son denuncias temerarias, son denuncias infundadas, y el Ministerio Público está obligado a analizar también esos elementos que, como dice la ley, elementos de descargo que puedan llegar a beneficiar. Y con eso llegamos al punto medular de la charla. El Ministerio Público, al llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos, tiene ciertas facultades para determinar si va a juicio o si continúa una investigación hasta juicio, o bien si concurre o si se llega a presentar alguna situación que implique que no hay delito, que no se cometió ese hecho que se le está denunciando a la institución, o simplemente hay razones que ya no hagan necesaria la persecución de ese hecho delictivo. El Ministerio Público cuenta con ciertas facultades para concluir una investigación siempre y cuando lo haga de manera fundada y motivada. Por eso, el Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad en su conjunto, puede llegar a determinar que frente a esas denuncias, a esas querellas o hechos que se le están poniendo en conocimiento, con base en una investigación objetiva e imparcial y con debida diligencia, pueda determinar el no ejercicio de la acción penal, que quiere decir que ahí concluiría esa investigación en virtud de que puede llegar a concurrir una causa que excluya el delito o una causa que excluya la responsabilidad punitiva por parte de, o ese reproche por parte del Estado, o bien por determinadas circunstancias pueda archivar una investigación en virtud de que no hay mayores datos sobre la identidad de la persona responsable, o en su caso abstenerse de investigar si es que un delito, por el simple transcurso del hecho, por el simple transcurso del tiempo, ha prescrito su reproche. Y adicionalmente, lo que llamaríamos criterios de oportunidad, que es una facultad dispositiva, una facultad que solo tienen las personas agentes del Ministerio Público para que inicialmente, en casos que no lleguen a afectar gravemente los intereses de la sociedad, pueda él tomar una determinación de concluir la investigación aún y cuando sí se haya cometido
un hecho delictivo, pero que por las circunstancias que rodean a ese hecho delictivo o esa conducta, pues el reproche o el curso de la investigación ya no sea necesaria llevar a cabo hasta juicio ese asunto, máxime que ya sea, por ejemplo, reparado totalmente el daño a las personas que han sido afectadas por esos hechos delictivos. Y ahorita que nos comentas eso de que obviamente que el Estado a través de la figura del Ministerio Público pueda determinar, propiciar estos criterios de oportunidad, aplica con independencia del pago de la reparación del daño, aplica para todos los casos, todos los delitos o solo alguno. Y la otra también, ¿hasta qué momento se puede hacer valer? Lo comento porque siempre tratamos de compararnos con Estados Unidos, ¿no? Y vemos las figuras o los juicios que han ocurrido con nacionales o mexicanos en Estados Unidos y decimos, esto es parecido a lo que tenemos en México o alguna figura parecida como la que tenemos y justamente por eso es la pregunta, ¿no? Porque a veces queremos matizar o tropicalizar, como decimos, algunos conceptos que están en el mundo jurídico estadounidense, pero que no del todo son en México, ¿no? Claro. Bueno, cuando nosotros hablamos de los supuestos de aplicación de esta facultad que tiene el Ministerio Público, necesariamente tenemos que llevar a cabo la revisión de la ley de la cual emana digamos, esa facultad, esa atribución, y yo le llamaría también obligación que tiene el Ministerio Público. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son los supuestos para poder aplicar este tipo de resoluciones, determinaciones, o como así lo menciona la propia ley, forma de determinación de la investigación. Entre ellos podemos encontrar, o entre esos supuestos podemos encontrar aquellos delitos o conductas que de contenido patrimonial o que afecten bienes jurídicos de contenido patrimonial y que tengan asignada una sanción privativa de la libertad que no es considerable frente a otro tipo de conductas, ¿no? Pensemos, conductas que estamos hablando de 70 años, de 90, bueno, 70 años en el caso concreto, o que se vayan acumulando, ¿no? Frente a otras conductas que se les asocia una pena de prisión de 6 meses o de 1 año, por ejemplo. O bien aquellas conductas que se cometan bajo esa forma de comisión culposa o de manera imprudencial en determinados supuestos. O bien por una situación que ya no amerite, en el caso concreto, que la autoridad ministerial, por razones, si lo queremos ver así, de manera muy sucinta, por razones de política criminal o por la falta de interés que puede llegar a tener el Estado frente a una investigación de una determinada conducta, pues decide dar por concluida esa investigación y enfocarse en la investigación de conductas que sí afecten gravemente los intereses de la sociedad o que impliquen que esos recursos que tiene el Estado puedan enfocarse directamente a la investigación de estas conductas, por ejemplo, de delincuencia organizada o que afecten bienes jurídicos que están asociadas con grandes fenómenos que estamos viendo actualmente, como pudiera ser en los casos concretos el robo de hidrocarburos, temas de delincuencia organizada, terrorismo, homicidios y demás. Sin embargo, en algunos casos, también la ley procesal establece que estos criterios o esta facultad resolutiva podrá aplicarse en algunos casos donde las personas investigadas aporten información útil a las autoridades para la persecución de quienes en ese ámbito de autoría y participación hayan tenido, digamos, su actuación haya tenido una repercusión más determinante en la afectación de esos bienes jurídicos. ¿Cuándo se pueden aplicar?
de acuerdo al propio procedimiento, voy a ser lo más esquemático posible. El procedimiento penal en el ámbito mexicano se divide en una etapa de investigación cuya también se establece una subdivisión, una fase de investigación inicial, una fase de investigación complementaria y adicionalmente una etapa intermedio de preparación en juicio y una etapa de juicio. ¿Cuándo se pueden aplicar? Curiosamente, a diferencia de muchas otras determinaciones que va a tomar el Ministerio Público, puede aplicarse durante la fase de investigación inicial, durante la fase de investigación complementaria o bien durante la etapa intermedia de preparación de juicio antes de que se determine o se dicte el auto de apertura a juicio, es decir, antes de que pase a juicio y se lleve a cabo todo el desahogo de esos datos o elementos de prueba que eventualmente, entiendo, serán ofrecidos por cada una de las partes, tanto la defensa como el Ministerio Público y las víctimas o sus asesores jurídicos. Entonces vemos esa situación que esta facultad dispositiva puede plantearse en una diversidad de supuestos, pero adicionalmente en varios estadios procesales, por así decirlo, en fases y etapas procesales. Y lo más interesante es que, como tú ya lo has advertido, muchas de estas figuras que se han incorporado, que se incorporaron a nivel constitucional, a partir de aquella reforma tan importante como fue la reforma del 18 de junio del 2008, se dice que tienen una similitud con algunas otras figuras que se están dando en el ámbito de los sistemas de justicia anglosajones, principalmente Estados Unidos, donde vemos que se utilizan algunos esquemas de colaboración con personas que pertenecen a la delincuencia organizada o que están asociados con estos grupos delincuenciales para poder otorgar ciertos beneficios en la deposición o bien en los testimonios que ellos presten para llevar a cabo una investigación más contundente de aquellos grandes coordinadores o directores de esas organizaciones criminales. Se le ha llegado a llamar en el ámbito anglosajón como la inmunidad transaccional, que no es otra cosa más que una negociación que hacen las personas investigadas para llevar a cabo la investigación de aquellas otras personas integrantes a algún cártel o bien alguna organización criminal de carácter complejo. Que eso es lo que se ha tratado de incorporar en el Estado mexicano, pero que sabemos que si entramos a esa dinámica, se estaría desnaturalizando el verdadero sentido de lo que implicaría esta facultad dispositiva que vale la pena mencionar. Inicialmente se planteó para que pudiera aplicarse esta resolución solo en aquellos casos que no afecten gravemente los intereses de la sociedad, pero que sabemos que algunas autoridades jurisdiccionales, quizá por desconocimiento teórico o por, digamos, una omisión que se plantea en su interpretación, le están asignando a este tipo de facultades la posibilidad de que se puedan aplicar o se pueda prescindir de estas investigaciones, aun y cuando se trate de casos que afecten gravemente los intereses de la sociedad, casos concretos, delitos que están previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y con esto que nos comentas de esta potestad que tiene el Ministerio Público, entra una línea muy delgada, ¿no? El tema de discrecional, por así decirlo, la facultad discrecional que tiene el Ministerio Público. Digo discrecional porque sí está prevista en la ley, pero hay cosas o hay elementos que están, como tú atinadamente has dicho, inacabados y que nos remiten mucho a los acuerdos que tienen las fiscalías, ¿no? Y el tema está ahí porque parece un tema de negociación, ¿verdad? Ya que en el otro episodio nos comentabas medios alternativos, pero más negociación.
¿no? Y lo comento porque ahora si el fiscal me lo quiere dar, así criterio de oportunidad, y si no me lo quiere dar y soy candidato, no, porque no, el asunto no es relevante, ¿no, apreciado doctor? Sí, eso es algo muy importante porque se dice que esta facultad, como muchas otras facultades, ya lo habíamos mencionado, la facultad de abstenerse a investigar, el archivo temporal o acuerdo de reserva, porque también sigue llevando ese nombre, así lo establece la Constitución, el no ejercicio de la acción penal y los criterios de oportunidad, se van a aplicar de manera fundada y motivada. Pero en el caso concreto de los criterios de oportunidad, la Constitución y la ley procesal establece que deberán los ministerios públicos no solo atender las disposiciones que establece el Código Procesal, sino también los acuerdos normativos que expida o genere la persona titular de cada fiscalía o procuraduría. Y llamo procuraduría porque todavía hay algunos estados que Claro. siguen conservando ese nombre o esa acepción. Eso quiere decir que esa facultad, si bien en un primer momento es discrecional en el sentido de que solo le corresponde al Ministerio Público y no a otra autoridad, pudiera llegar a ser arbitraria su aplicación si no se ajusta a esos parámetros que se establece tanto en la ley como en sus propias disposiciones normativas. Entonces, es muy interesante, es muy importante que cuando nosotros vayamos viendo este tema desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista político, tomemos en cuenta que los ministerios públicos muchas veces desconocen esos documentos normativos y en algunos otros casos, o muchos casos, desafortunadamente tienen la instrucción de no aplicarlos porque pues es una decisión de carácter digamos, política que se da al interior de las instituciones, aun y cuando la ley establece ese mandato no solo constitucional, sino también legal. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque pensemos en asuntos donde no se puede llegar a aplicar un acuerdo reparatorio o no se puede llegar a aplicar la suspensión condicional del proceso y sí se encuentra garantizada la reparación del daño a las personas víctimas y las personas víctimas simplemente ya no quieren dar continuidad al procedimiento y ya se hace innecesaria incluso la persecución de esos hechos delictivos. Entonces, los criterios de oportunidad pueden llegar a constituir una respuesta operativa ante esas lagunas o falencias que puede llegar a tener la ley frente a esta situación de imposibilidad de aplicar un mecanismo alternativo que conduzca ya sea a un acuerdo reparatorio o a un plan de reparación conforme a la suspensión condicional del proceso. Por eso se dice que pudiera llegar a ser la última ratio la aplicación de un criterio de oportunidad frente a la imposibilidad de aplicar previamente otro tipo de soluciones más racionales y más humanas frente al conflicto, ¿no? Sí, y aprovechando eso, ¿qué crees, apreciado doctor? Sí, yo lo sé, estamos entradísimos, pero se nos está agotando el tiempo. Te digo, apreciado doctor, siempre hablando contigo se nos va como agua. Te tenemos que invitar a otro y a otro y a otro porque nos dejas picados, porque estábamos justo hablando de verdades que incomodan, pero que se tienen que decir, porque si no, no avanzamos en nuestro sistema. Y para ir cerrando, apreciado doctor, ¿qué nos dejan los criterios de oportunidad en México como una alternativa? Es una muy buena oportunidad para las instituciones y para quienes trabajan en el ámbito de la procuración de justicia para encontrar soluciones más creativas a los conflictos y tomar en consideración que frente a este tipo de resoluciones, este tipo de determinaciones, no solo se establece una obligación que tiene el Ministerio Público para atender esa cuestión de manera objetiva, sino también un derecho que pueden llegar a tener no solo las personas sujetas a una investigación, sino también las personas víctimas
para arribar a este tipo de determinaciones que, insisto, la naturaleza de estas determinaciones debe estar orientada necesariamente a prescindir del ejercicio de la acción penal siempre y cuando se traten de asuntos que no afecten gravemente los intereses de la sociedad y que se eviten esas distorsiones argumentativas que algunas personas en la judicatura y en las magistraturas están desafortunadamente desvirtuando a partir de negociaciones viciadas, desafortunadamente, que se van o van ocurriendo en la investigación de delitos como pudiera ser la delincuencia organizada. Pues te agradecemos mucho, apreciado doctor, porque el tiempo se nos ha agotado, pero esperemos que aceptes estar en una tercera, cuarta y quinta, ¿por qué no?, emisión de este programa. Así que te agradecemos. Esto fue Hablando de Derecho para la versión podcast de MTP Noticias. Vayan ya a escuchar este episodio con el doctor Héctor Carrión. Muchas gracias.